Contamos con la presencia en la conversación central de la noche de hoy del estimado y directo amigo Víctor Villanueva. Es parte del equipo de Tiempo de Orientación y aprovechamos su expertise en materia de política internacional para ilustrarnos en aspectos y fenómenos que ocurren a nivel político, económico y social en el continente, pero que son muy importantes porque podemos vernos como una especie de espejo por las experiencias compartidas de los pueblos latinoamericanos. Por tanto, son lecciones valiosas para el pueblo dominicano. Buenas noches, Víctor. Bienvenido a Tiempo de Orientación. Gracias, Ernesto. Gracias, Aristide, a Joel y a todo el equipo que me permiten, como siempre, estar aquí en mi casa en Tiempo de Orientación. Para mí, más que un privilegio. Así es, hermano. Esta es tu casa y el privilegio es nuestro de tenerte nueva vez acá. Vamos a empezar Así de es, inmediato, hermano, aprovechando el tiempo para que nos claro. expliques de manera llana a la audiencia de Tiempo de Orientación, a la teleaudiencia de Tiempo de Orientación, qué está pasando en las elecciones de Perú. Muchos vimos Sí, en las redes sociales que ganó Keiko en principio, pero que luego ganó Castillo. Keiko dice que hubo alguna especie de fraude, Castillo se declaró ganador, pero luego salen voces diciendo que Keiko va a tener que responder ante la justicia y si perdió o si ganó pareciera en tela de juicio, y muchos tienen hasta sí. cierto grado una confusión muy amplia en lo que está pasando en Perú, y nos gustaría que en ese sentido nos esclarecieras qué es lo que ha acontecido con este proceso electoral. Bueno, lo que estamos viendo es parte esencial de las características propias que puede tener una sociedad al estar primero tan dividida y segundo tan dominada por los sectores productivos, sectores fácticos de esa sociedad peruana, que de alguna u otra manera todos han jugado todas sus fichas a este escenario de las elecciones presidenciales pasadas. Con unos resultados tan cerrados, estamos viendo que apenas con unos 75,000 votos de diferencia en beneficio de Castillo, realmente es de esperar que unas elecciones sean disputadas por la vía ya de la confrontación jurídica para hacer valer los resultados. Y a tales efectos, la campaña y la misma aspirante Keiko Fujimori ha anunciado que está vetando unas 1.200 actas de las elecciones, declarándolas fraudulentas, y que a la vez de los votos observados, que de alguna u otra manera hay que revalidar, está señalando que unos 300,000 votos tienen que ser también depurados para fines de anulación. Es decir, que Keiko y su campaña han enfocado bastante de manera quirúrgica aquellas mesas en donde a los cálculos previos, obviamente que le darían una ventaja de ganancia de causa. Pero obviamente, esto generalmente hay que destacar que la autoridad electoral del Perú se ha tomado su tiempo, y eso es importante, aunque nos mantenga en ascuas de un boletín final, ya prácticamente con el 100% de los votos computados y debidamente analizados. Cualquier elemento de señalamiento de fraude mediante el mecanismo que ha utilizado de conteo y reconteo que ha utilizado la autoridad electoral del Perú, esto obviamente que va a quedar en un eco solo. Los alegatos de Keiko Fujimori, porque tanto los observadores internacionales como la propia Organización de Estados Americanos y otras instituciones que han participado de esta fiesta democrática del Perú han señalado que el proceso fue debidamente montado, que fue un proceso con todas las garantías, y que aunque haya habido hechos aislados durante el día de las elecciones, esto no compromete en el grueso del proceso electoral. Hay que destacar que aquí lo que tenemos es una rivalidad de élite de clases, en donde el Perú es una sociedad bastante desigual, con un contraste social muy marcado. Usted puede estar en una calle, pararse a mitad de la calle, mirar hacia un lado y ver infraestructura de grandes lujos, y mirar hacia el otro lado y ver ahí un muro que tapa un barrio que es totalmente en condiciones deplorables en términos de pobreza. Y que hay que recordar también que este país se sumergió en una crisis en donde más de unos tres presidentes pasaron por el Estado en un lapso de un corto tiempo.
Es decir, que la idiosincrasia política, las incidencias geopolíticas y lo que tiene que ver con el status quo dominante en Perú están matizados en las opciones electorales que presentaron Keiko Fujimori planteando libre mercado y Pedro Castillo planteando acá la intervención del Estado sobre los procesos económicos de la sociedad. Bien, hermano Villanueva, la norma en Latinoamérica, principalmente la política, el poder en Latinoamérica, como se ejerce, siempre se ve y se ha visto que es desde el centro hacia sus alrededores. Me explico, el centro, la capital, donde está el centro económico, donde se mueve todo, y sus zonas aledañas, provincias, estados, como que siguen el patrón de lo que es la decisión del centro. Estos últimos años en Latinoamérica no estamos viendo eso. Estamos viendo que es un comportamiento contrario a lo que está queriendo, en este caso, el centro, el poder económico. También lo mismo con los actores de tradición política. ¿Entiendes tú que esa es la nueva ola, que líderes tradicionales están siendo rechazados y seguirán siendo rechazados en estos tiempos en la política? No, no un tema de rechazo de líderes, porque ahí tú tienes experiencia en otros países de la región recientes, en donde precisamente ha habido una validación de antiguos líderes, como el caso de Cristina Fernández en Argentina, aunque fue como vicepresidenta por estrategia ya jurídica, el caso en Uruguay, donde Tabaré Vázquez hasta hace un momento volvió al poder. O sea que tú tienes ahí un hecho de que a la vez tú estás mostrando, sí, es un hartazgo de la sociedad en sentido de que el status quo político ordinario no está sabiendo representar y satisfacer las necesidades o la aspiración del pueblo a nivel llano. Sí, y porque, se han centrado... discúlpame que te interrumpa. Los tres que citaste exactamente fue un claro ejemplo de eso, de que estaban líderes tradicionales, llegaron líderes que no eran tradicionales, entonces ahora los sacaron por líderes tradicionales. Exactamente. Sí, sí, por eso te digo, pero no quería matizarlo en cuanto a líderes tradicionales. Lo que quería enfocar, porque más que válida tu pregunta, es que la élite política, las élites políticas en la región no han sabido interpretar el nivel de insatisfacción, o más bien de aspiración colectiva que tienen, sobre todo aquella clase social que yo he insistido en muchos días, en la clase media, que América Latina, en este periodo de democracia, en esta tercera ola democrática que vive América Latina, una de las características ha sido la de la consolidación y expansión de una clase media, la cual se ha visto en un nivel de insatisfacción por todo aquello que signifique políticas públicas de cara al Estado. Esa es la clase social que sabe lo que es venir desde la pobreza, pero es la clase social que el status quo le impide acceder hacia la clase alta por el diseño en que está el sistema económico en cada uno de nuestros países. No hay que hablar de ejemplos específicos como tal. Así que eso es un llamamiento más bien a la clase política. De hecho, tú tienes el ejemplo, por ejemplo, de México. Con el movimiento Morena, Andrés Manuel López Obrador, ahora mismo no tuvo los resultados que esperaba. Resultados muy buenos, pero no los que él esperaba de tener un dominio completo de la mayoría cualificada del Congreso de México, en donde este señor ya se estaba proponiendo la modificación constitucional de México, de la Constitución de México, para él repostularse a otro sexenio. Es decir, que lo que ni siquiera el PRI, en 77 años ininterrumpidos de presidencia en México, este señor quería ahora romper el récord de él, modificar y ponerse para repostularse en una sociedad que ha determinado no reelección, el nunca jamás y sobre todo un periodo que le genera holgura de acción, que son de 6 años, precisamente para no tener la repostulación. Es decir, pero es el mismo personaje que nos sometió en el año 2006 frente a el presidente frente a Calderón, cuando él le ganó la presidencia en un certamen también reñido como este de Perú, y que declaró un gobierno paralelo en la plaza del Zócalo en México. Es decir,
puso en riesgo la institucionalidad democrática de México y asimismo generó un nivel de insatisfacción tal que en lugar de haberse preservado como político y de representar la intención de la nación mexicana y haber sacado al PAN del poder 6 años después, le costó literalmente 18 años volver a alcanzar la primera magistratura del Estado mexicano. Entonces la región está matizada por una insatisfacción de la clase mayoritaria, que son la clase media y la clase baja, y una incapacidad de la élite política de saber catalizar los intereses de la clase alta, los intereses de la clase media y baja. Es decir, que así yo lo grafico. Y Perú es eso. Perú tenemos aquí un predominio de, por ejemplo, Keiko Fujimori. Es una candidata que prácticamente está sub judice, tiene un proceso de investigación abierto. Tiene a su padre como referencia inmediata, también sometido a la justicia a efectos ya de sentencias condenatorias. Y esto obviamente que pone un asterisco. No había alguien más que no tuviera cuentas pendientes con la justicia para que representara a esos sectores de la sociedad peruana. Bueno, entonces son puntos que, sin lugar a dudas, lo que nos dedicamos al quehacer político y sobre todo partidario, tenemos que claramente que estudiar estos fenómenos que estamos viendo en la actualidad en América Latina, porque sí, puede ser totalmente aplicable en el caso de la República Dominicana, porque igual tenemos los mismos niveles de insatisfacción social y la misma desconexión de las élites políticas dominicanas de cara a representar la aspiración genuina de las colectividades. Villanueva, un posible triunfo de Castillo en el Perú significaría un nuevo punto de avance para la izquierda en América Latina. ¿Cuál sería la imagen que tendría la izquierda en América Latina ya con un mismo Lula pues habilitado y que está en sus engajes de políticos allá en Brasil? Uno, y dos, ¿cuál sería el futuro político inmediato del Perú de Keiko no alcanzar la nominación presidencial, ya que de no hacerlo quedaría muy cerrada el proceso, lo que demuestra que la gente de Fujimori también tienen una gran cantidad de adeptos en la población peruana? Mira, el contexto es una pregunta muy medular. El contexto que tiene Perú de cara a quien finalmente la autoridad electoral del Perú evidencie o declare como ganador de este proceso electoral a nivel presidencial, tendrá obligatoriamente que asumir parte de los planteamientos del candidato que quede fuera, porque los resultados así te lo dicen. Unos resultados 50% a 50% prácticamente, en donde la sociedad votó de manera mayoritaria. Estamos hablando de niveles que están por encima del 75% de participación. Eso es un hecho consumado y que grafica ahí una amplia realidad de que por lo menos hay un 50% de la población que no compró la opción electoral del otro. Entonces, para usted gobernar en una sociedad que hay tanto de por medio, el presidente que surge electo y que se ha declarado electo tendrá que generar nuevos vínculos con esos sectores sociales, con esas clases sociales que apostaron a la otra opción electoral. Porque si no, lo que tendremos en Perú será un escenario de inestabilidad política plena, en donde está tan entredicho la facultad simple que tiene el Congreso peruano de someter a los presidentes a juicios políticos y a destituirlos como opción inmediata, prácticamente sin ningún tipo de investigación a fondo. Entonces, si eso acontece así, el presidente electo, quien surge electo, tiene que generar conexión en esa vía. Segundo, hay un elemento relacionado precisamente al contrapeso, al peso y contrapeso entre los poderes del Estado de Perú. Si eso no se atiende en el próximo mandato, tendremos los mismos escenarios de destituciones de presidentes,
de vacíos de poder y de punto de estallido social, porque aquí es por primera vez que se ve una participación tan mayoritaria de las clases populares en estos procesos electorales de la hermana nación de Perú. Y por lo tanto, sería generar un escenario de no representación, de no identidad en la representación política por parte del Congreso, de la presidencia del Perú, y esto obviamente podría generar ahí un quiebre de la estabilidad política y democrática que es frágil y cuestionable de Perú. Víctor, para ir concluyendo esta intervención, nos gustaría tratar brevemente, por favor, el caso de Nicaragua en dos vertientes. Primero, en torno a tu parecer de los eventos de detención de dos ex candidatos presidenciales. Decimos ex candidatos porque han sido al momento despojados de sus facultades políticas en esa nación, en Nicaragua. Me refiero a Cristina Chamorro y a Arturo Cruz. Me gustaría saber tu lectura del camino que lleva esa nación hacia los comicios del próximo 7 de noviembre, si no me falla la memoria. Entonces, en esa parte primero, y en la otra parte, me gustaría tu consideración sobre la actitud del gobierno dominicano. Vimos expresiones inclusive del canciller Roberto Álvarez de la República Dominicana condenando dichos acontecimientos, y una parte importante de la prensa y de quienes hacen opinión pública lo han visto con buenos ojos, pero una parte importante lo ha visto como injerencia en los asuntos de una nación extranjera. Entonces, en esas dos vertientes nos gustaría saber tu opinión. Mira, lo primero es que es inédito que en el marco de un proceso electoral, los candidatos a cualquier posición electoral se han sometido a semejante persecución política. Aquí, en diciembre del año pasado, del 2020, Daniel Ortega, me resisto a decirle presidente, Daniel Ortega emitió una ley en donde calificaba como traición a la patria a quienes promovieran un sinnúmero de elementos que son todos de carácter esencialmente subjetivo. Y obviamente que lo que estaba haciendo era preparando la antesala de lo que estamos viendo que está cometiendo actualmente. Es una ley que ha sido denunciada por distintos organismos internacionales y sobre todo especializados en el área de derechos humanos, y que esta ley faculta al gobierno a interactuar, a someter a la justicia a cualquiera que se declarara bajo unos preceptos ahí establecidos de manera no muy pulcra para ser señalados como traidores a la patria, y en este caso, como han hecho con algunos de los candidatos, como el caso de Chamorro Barrios, de que lavado de activos y un sinnúmero de variables adicionales. Imagínate. Pero ¿qué pasa con esto, Ernesto? Lo que estamos viendo es la intolerancia a la democracia. Es un individuo que sin lugar a dudas es un ícono histórico de la revolución sandinista y que tanto dio por gloria como ejemplo inspirador a nuestros países, sobre todo por los preceptos de las injerencias extranjeras en nuestros países. Pero ahora este señor que obviamente que de manera en lo que es la lucidez de un individuo siempre se ha destacado por tener sagacidad política, pero la sagacidad aparentemente le ha perdido el olfato al señor Daniel Ortega, porque cometer precisamente los mismos actos contra los cuales él luchó, puso su vida en riesgo, no es la mejor manera que tú entiendes que un político de esas dimensiones vaya a concluir su periodo presidencial, porque este señor que tiene ya 2 periodos presidenciales continuos, busca un tercer periodo, está utilizando estas prácticas. Por eso yo aplaudo y destaco y entiendo que si vamos a denotar sería que se quedó cojo. Es en las declaraciones de la Cancillería de la República Dominicana vía el canciller Roberto Álvarez, que denuncia este atropello del encarcelamiento de nada más y nada menos que de 4 de los 5
aspirante a la posición de la presidencia, dejando solo a uno y al menos competitivo en términos de la representación de las mediciones electorales, porque es una intolerancia a la democracia que este señor evidencia de cara a no tener ni siquiera contendores para el proceso electoral señalado para el 7 de noviembre de este año. Sí, hermano, pero brevemente, discúlpame. Difiero un poquito, aunque en realidad se merecen eso y más. Yo entiendo que la forma de personalizarlo, el llamado de atención desde la representación dominicana es que se hace un poco chillón, ¿no? No es lo mismo que varios países tomen una postura como región y fijen una posición. Recuerden, no hace mucho tiempo tuvimos una imposición que incluso esa sí era totalmente errada del señor de Granadinas y nosotros ya saben cómo nos pusimos. Ahora, yo lo que entiendo es que de manera particular hacer ese llamado que hizo el canciller estuvo erróneo. Lo que debió hacerse fue de manera más colectiva. Sí, el estilo lo podemos discutir cada quien a su personalidad. Ahora, lo planteado desde mi óptica en el área de derecho internacional, política internacional y asuntos diplomáticos, realmente eran necesarios. Sí, sí, yo también lo veo así. En la región, nosotros, los países que hemos decidido crear una sociedad regional, internacional, con preceptos y valores comunes. Basta leer los tratados internacionales que no son comunes, la propia Constitución de la República, los pueblos de América. Entonces, cuando usted unifica, de hecho... Parece que tenemos una interferencia acá con el tema del internet. Sí, con Villanueva. Si se restaura, Víctor nos deja saber. Una posición muy interesante la de Arístides en ese sentido. ¿Volviste, Víctor? Se interrumpió un poco. Por favor, retoma el tema de los preceptos compartidos. De existencia institucional que tiene, porque viene de la unión del texto. Lo que tenemos es una escenario de cualquier país a elementos susceptibles de los procesos democráticos e institucionales son señalables por doquier. Pero ven acá, aquí tuvimos que recibir una llamada del Departamento de Estado para que se cumpliera una ley vigente en la República Dominicana, una constitución vigente en la República Dominicana. Entonces, los países de la región siempre, todos estamos obligados a estar alerta en el comportamiento de otro Estado, porque tiene incidencia sobre los precedentes que se crean en la región. Lo que se hizo contra la República Dominicana con el tema de la sentencia de 16813, sí, era propio recibir cualquier vendaval de señalamiento. La responsabilidad nuestra era explicar por qué estábamos actuando apegados o no. Eso tenía que explicarse acorde al derecho internacional, en este caso los derechos humanos. Entonces, hay algo que se tiene como precepto que hay que entender bien claro. La expresión más genuina de la democracia, la más sublime, es esencialmente los procesos electorales. Por eso los que son candidatos, mientras esté el proceso electoral, tienen fuero, tú no puedes someterlo a la cárcel. Entonces, y eso es precisamente, si tiene algo imputable a la ley, pues entonces después que pase el proceso electoral, no durante el proceso electoral. Y eso es precisamente para evitar que se vean experiencias como esta, porque no podemos quedarnos callados. Que Nicaragua haya reaccionado a la declaración del canciller de la República Dominicana, insisto, indistintamente al estilo, hicieron también lo que le correspondía. Ese llamamiento a no injerencia es parte de su trabajo. Pero en el caso nuestro, estamos obligados, como un país promotor y defensor de las variables, los preceptos institucionales y democráticos, estábamos llamados a fijar una postura con algo semejante como esto, y que la comunidad internacional se ha quedado bastante corto en la reacción que se debió tener en contra del señor Ortega. Joel, una última pregunta. De mi parte, yo creo que está más que claro, Ernesto, todo lo relativo al tema de Perú y Nicaragua. Muy interesante la intervención de Villanueva. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado nueva vez con nosotros. Siempre un placer conversar contigo. Gracias, amigos y amigas.
Gracias, hermano. A ustedes también les agradecemos su sintonía en la noche de hoy y les invitamos a que el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez en sintonía con este equipo multidisciplinario de Tiempo de Orientación. Como siempre, les deseamos un feliz resto de la noche y que Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor, les bendiga a todos.